El fracaso más grave de la espiritualidad está totalmente vinculado con el mal. Personas idealistas y cariñosas que nunca lastimarían a los demás se ven arrastradas a la vorágine de la guerra. Doctrinas que predican la existencia de un Dios organizan campañas para matar infieles. Religiones de supuesto amor degeneran en odio partidario contra los herejes y contra quienes amenazan la fe. Aun si piensas que tienes la verdad última en tus manos, no hay garantía de que escaparás al mal. Ha ocurrido más violencia en nombre de la religión que por cualquier otra causa. De aquí el famoso aforismo: Dios transmitió la verdad y el demonio dijo, yo la organizaré. También está el fracaso más sutil de la pasividad: cruzar los brazos y dejar que el mal haga lo que quiera. Tal vez eso refleje una creencia secreta de que el mal es, en última instancia, más poderoso que el bien. A uno de los personajes más espirituales del siglo XX se le preguntó cómo debía enfrentar Inglaterra la amenaza del nazismo, y él contestó: quiero que combatan al nazismo sin armas. Me gustaría que dejaran sus armas por ser inútiles para salvarse o salvar a la humanidad. Invitarían a Hitler y al señor Mussolini a que tomen lo que quieran de los países que ustedes llaman propios. Déjenlos tomar posesión de su hermosa isla con sus muchos edificios hermosos. Entregarán todo eso, pero no sus almas ni sus mentes. El autor de ese mensaje fue Mahatma Gandhi, y sobra decir que en su carta abierta a los británicos fue recibida con sorpresa e indignación. No obstante, Gandhi estaba siendo fiel al principio de ahimsa o no violencia. Él había usado exitosamente la no violencia para convencer a los británicos de conceder la libertad a India, y al rehusarse a ir a la guerra contra Hitler, posición que mantuvo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Era muy coherente en sus creencias. ¿Hubiera servido el ahimsa para disuadir a Hitler, un hombre que había declarado que la guerra es la madre de todas las cosas? Tal vez nunca lo sabremos. Pero sin duda alguna, la pasividad también tiene un lado oscuro. La Iglesia Católica tuvo uno de sus periodos más oscuros durante los años que permitió que millones de judíos fueran asesinados bajo las órdenes del nazismo, hasta el extremo de que ocurrieron redadas de judíos italianos ante las ventanas del Vaticano. Así pues, reconozcamos que la espiritualidad no ha podido enfrentar al mal en innumerables ocasiones, apartándose de doctrinas que solo han propagado el mal. La realidad única abre un nuevo camino, pues si hay solo una realidad, el mal no tiene un poder especial ni una existencia separada. No existe un ser oscuro, cósmico, que rivalice con Dios, e incluso la famosa guerra entre el bien y el mal es una ilusión nacida de la dualidad en la mente. En última instancia, bien y mal son formas que la conciencia puede adoptar según elija. En ese sentido, el mal no es distinto del bien. La similitud se remonta a su origen. De dos bebés nacidos el mismo día, uno puede crecer para cometer el mal y otro para hacer el bien. Pero no es verdad que uno haya sido creado de manera negativa. El potencial del bien y el mal existen en la conciencia de ambos, y conforme crezcan y se desarrollen, sus conciencias podrán ser moldeadas por muchas fuerzas. Estas fuerzas son tan complejas que resulta absurdo decir que alguien es simplemente y únicamente malo. Permítete y permíteme enumerar las fuerzas que moldean a todos los recién nacidos: orientación de los padres o falta de ella, presencia o ausencia de amor, dinámica familiar, presión de los compañeros en la escuela y presión social durante toda la vida, tendencias y reacciones personales, creencias inculcadas y enseñanzas religiosas, karma, la marea de la historia, modelos de conducta, conciencia colectiva, el atractivo de mitos, héroes e ideales, la marea de la historia. Cada una de las fuerzas de esta lista influye en tus elecciones y te empuja de manera invisible a actuar. Como la realidad está entrelazada en todas estas influencias, también del mismo modo lo está lo que conocemos como el mal. Todas estas fuerzas influyen para que surja el bien o el mal. Si tu héroe de la niñez fue Stalin, no percibirás al mundo como si tu héroe hubiera sido Juana de Arco. Si eres protestante, tu vida no hubiera sido la misma
bajo la persecución de los hugonotes que en un suburbio estadounidense de hoy. Imagina que una persona es como un edificio al que cientos de líneas eléctricas transmiten innumerables mensajes, los cuales permiten desarrollar una gran cantidad de proyectos. Cuando vemos un edificio, lo consideramos una cosa, un solo objeto, pero su vida interior depende de los cientos de señales que recibe, y de la misma manera, tu vida también. En y por sí misma, ninguna de estas fuerzas es negativa, pero cada persona decide bajo esta variedad de influencias. Creo firmemente que toda inclinación al mal se reduce a una elección hecha en la conciencia, y esas elecciones parecerían buenas cuando se hicieron. Esta es la gran paradoja de los actos malignos, pues con raras excepciones, las personas que actúan con maldad pueden encontrar sus motivos en decisiones que eran las mejores en determinada situación. Los niños víctimas de abuso, por ejemplo, frecuentemente terminan como adultos que abusan de sus propios hijos. Uno pensaría que serían los últimos en recurrir a la violencia por haber sido sus víctimas, pero en sus mentes no hay disponibles opciones no violentas. La dinámica del abuso que actúa sobre ellos desde la primera infancia es demasiado fuerte y eclipsa el libre albedrío. Las personas con distintos estados de conciencia no compartirán la misma definición del bien y del mal. Un claro ejemplo es la esclavización social de las mujeres en todo el mundo, la cual parece totalmente equivocada en el mundo moderno, pero es alimentada en muchos países por tradición, cuestiones religiosas, cuestiones sociales y prácticas familiares que tienen su origen muchos siglos atrás. Hasta hace muy poco, incluso las víctimas de estas fuerzas consideraban el papel de la mujer indefensa, obediente e infantil como bueno. El mal depende del nivel de conciencia de cada uno. Para asimilar este mensaje, considera estas 7 definiciones del mal. ¿Con cuál estás de acuerdo instintivamente? El peor mal es lastimar físicamente a alguien o poner en peligro su supervivencia. 2. El peor mal es esclavizar económicamente a las personas, privándolas de cualquier oportunidad de triunfar y crecer. 3. El peor mal es destruir la paz y provocar desorden. 4. El peor mal es aprisionar la mente de las personas. 5. El peor mal es destruir la belleza, la creatividad y la libertad de explorar. 6. Con frecuencia, el peor mal es difícil de distinguir del bien, pues toda la creación es relativa. Y el número 7, el mal no existe, solo hay pautas cambiantes de conciencia en una danza eterna. La enorme mayoría de las personas probablemente elegiría las 2 primeras definiciones porque el daño físico y la privación resultan inquietantes. En este nivel de conciencia, el mal significa no ser capaz de sobrevivir o de ganarse la vida, y el bien significa seguridad física y económica. En los siguientes 2 niveles, el mal no es físico sino mental. El temor más grande no es verse privado de alimento, sino perder la libertad de pensamiento y ser forzado a vivir en el caos y el malestar. El bien significa paz interior y libre flujo del entendimiento y la intuición. Los siguientes 2 niveles son aún más refinados. Se relacionan con la creatividad y la visión. El miedo más grande es no poder expresarse o ser forzado a considerar a otros como malos. Una persona profundamente espiritual no considera el bien y el mal como categorías rígidas, sino que ha empezado a aceptar que Dios, el Creador, la fuente, tenía un propósito al crear a ambos. El bien es libre expresión, apertura a todas las cosas nuevas, veneración por aspectos oscuros y luminosos de la vida. Y finalmente, el último nivel considera la dinámica completa del bien y el mal, la luz y la oscuridad como una ilusión. Cada experiencia nos une con la fuente, con el Creador. Vivimos como co-creadores inmersos en la conciencia de la fuente infinita. La realidad única acepta todas estas definiciones como debe ser, porque todo lo que la conciencia percibe es real para quien la percibe. El mal es parte de una jerarquía, una escalera de crecimiento en la que todo cambia según el peldaño en el que estemos. Asimismo, el proceso de evolución y crecimiento jamás termina. Está operando en ti en este preciso instante. Si despiertas un día y descubres súbitamente que odias a alguien, que una situación no tiene otra salida más que la violencia, que el amor no es una opción, considera cuán sutilmente llegaste a esta postura.
Hizo falta todo un mundo que te arrojara o arrojara a alguien más a los brazos de lo que se considera bien o mal. Una vez interiorizadas estas fuerzas, tú reflejas el mundo tal como él te refleja a ti. Esto es lo que significa en términos prácticos tener el mundo en ti. Pero el mal no puede ser tu enemigo, solo puede ser un aspecto más de ti. Cada aspecto del ser es digno de amor y compasión. Cada aspecto es necesario para la vida y ninguno es excluido o desterrado a la oscuridad. En un principio esta postura puede parecer más ingenua que la pasividad de Gandhi, pues en apariencia se nos impide amar y comprender a un asesino como lo haríamos con un santo. Jesús enseñó justo esta doctrina, pero trasladar el amor y la compasión a situaciones difíciles ha sido esencial. El gran fracaso de la espiritualidad. La violencia hace que el amor se venga abajo, convirtiéndose en temor y odio. Pero quien hace esto no es el mal, son las fuerzas que operan en la conciencia. Y aquí es donde el bien y el mal se hacen iguales. Todos albergamos un patrón único de vergüenza y culpa. Cosas simples como la desnudez, el acto sexual, la ira y la ansiedad dan origen a sentimientos terriblemente complejos. En una sociedad, ver a la propia madre desnuda puede resultar trivial, mientras que en otra podría ser una experiencia tan traumática que solo podría enfrentarse enterrándola en la sombra. No hay una diferencia clara entre sentimientos personales, familiares y sociales. Los tres se mezclan y entrelazan. Pero aún si sientes vergüenza por haber golpeado a un pendenciero en el patio de la escuela cuando tenía 7 años, y otra persona piensa que haber hecho lo mismo fue un momento importante en el desarrollo de su valentía personal, tener una sombra es un tanto universal como personal. La psique humana cuenta con un escondite y para la mayoría de las personas ese lugar es absolutamente necesario, dada la enorme dificultad de enfrentar nuestros impulsos más oscuros y humillaciones más profundas. Cualquier cosa puede guardarse ahí. La bóveda de seguridad del banco donde guardas tus pertenencias más preciadas es como la mazmorra de una prisión. Lo mismo puede decirse de la sombra, aunque generalmente se utiliza el término para describir un escondite de energías negativas. Tienes el poder de convertir lo positivo en negativo y viceversa. Todo lo que se guarda en la oscuridad se distorsiona. La conciencia, como el agua dulce, está hecha para fluir y donde no puede hacerlo se estanca. En tu mundo interno hay innumerables recuerdos e impulsos reprimidos. Si tú no les permites fluir, o lo que es lo mismo liberarse, y por tanto no tienen otra opción que estancarse, los impulsos buenos mueren por no llevarlos a la práctica. El amor se hace tímido y temeroso cuando no se expresa. El odio y la ansiedad crecen hasta el infinito. La característica fundamental de la conciencia es que puede organizarse en nuevos patrones y diseños. Si no permites que tu conciencia vaya a donde necesita ir, el resultado es energía desorganizada. La intensidad de las energías de la sombra es una manera de hacerse notar. Ocultar algo no es lo mismo que matarlo. Las energías de la sombra permanecen vivas. Aunque te rehúses a verlas, no se han extinguido. De hecho, su deseo de vivir se vuelve aún más desesperado. Para llamar la atención de sus padres, un niño ignorado mostraría un comportamiento cada vez más extremo. Primero una llamada de atención, luego un grito y luego un berrinche. Las energías de la sombra siguen la misma pauta. Resulta razonable, por ejemplo, pensar que un ataque de pánico es un temor oculto haciendo un berrinche. Ese mismo temor llamó primero la atención de manera normal, pero cuando la persona se rehusó a notarlo, el llamado se convirtió en un grito y finalmente terminó como un ataque frontal. El temor y la ira son expertos en incrementar el voltaje hasta el grado en que sentimos que son fuerzas externas, malignas y demoníacas, independientes de nuestra voluntad. En realidad, solo son aspectos de la conciencia que adquirieron una intensidad inhumana debido a la represión. Es como si ésta dijera: si no te veo, me dejarás en paz. A lo que la sombra responde: puedo hacer cosas que te obligarán a verme. Cuando dirigimos nuestra conciencia a cualquier energía, ésta se distiende. Ello es consecuencia natural de la última afirmación. Si una energía exige tu atención, prestarle atención empezará a satisfacerla. Un niño ignorado no se conforma con una mirada. Toma tiempo cambiar cualquier conducta, para bien o para mal. Y al igual que los niños, nuestras energías de la sombra se atascan en pautas y hábitos. Pero esto no cambia la verdad general de que si llevas luz a la sombra,
sus distorsiones empiezan a atenuarse y con el tiempo a sanar. Hay tiempo y paciencia suficientes para realizar concienzudamente este trabajo. No hay una respuesta fija para eso. La depresión, por ejemplo, es una respuesta compleja que puede curarse mediante comprensión, compasión, paciencia, atención cariñosa de otras personas, voluntad y terapia profesional. O se puede tomar una pastilla y quitarse de problemas. La elección es personal y varía de persona a persona. La sombra en sí no es mala y por lo tanto no es tu enemigo. Si las afirmaciones anteriores son ciertas, esta debe serlo también. Me doy cuenta de que para muchas personas hay una enorme barrera en la forma de el otro, alguien fuera de ellos mismos cuya maldad es incuestionable. Hace 50 años el otro vivía en Alemania y Japón. Hace 30 años vivía en la Unión Soviética. Hoy vive en Medio Oriente. A estas personas les resulta más fácil explicar el mal si no pierden de vista a el otro. Sin un enemigo, tendrían que enfrentar la presencia del mal en ellas mismas. Qué cómodo es saber de antemano que estamos del lado de los ángeles. Ver la sombra en uno mismo desarma toda la idea del otro y nos acerca a la afirmación del poeta romano Terencio: nada humano me es ajeno. No obstante, ¿es posible eliminar tan rápidamente el mal absoluto? Las encuestas muestran que la mayoría de las personas creen la existencia del diablo, y muchas sectas religiosas creen firmemente que el demonio anda suelto en el mundo y modifica secretamente la historia mediante sus obras malignas. No parece que el bien tenga oportunidad de vencer al mal. Tal vez su combate sea eterno y nunca se resuelva. De cualquier forma, tú puedes elegir en qué lado deseas estar. Este hecho elimina el absoluto del mal absoluto, pues por definición, el mal absoluto vencería siempre y no encontraría obstáculos en la fragilidad de las elecciones humanas. Sin embargo, la mayoría de las personas no acepta esta conclusión. Contemplan el drama del bien y el mal como si él y no ellos tuvieran el poder, hipnotizados por imágenes de la última epidemia del crimen, de guerra y de la catástrofe. Ni tú ni yo podemos resolver como individuos el problema de la maldad en gran escala. Y esta sensación de impotencia magnifica la creencia de que al fin y al cabo el bien no vencerá. Pero para lidiar con el mal hay que mirarlo, no con horror ni como si fuera un espectáculo, sino con la atención que prestarías a cualquier problema que te interesa. Para muchas personas es un tabú mirar al mal. El tema de la mayoría de las películas de terror es que si te acercas demasiado recibirás lo que mereces. Pero los hechos relacionados con la maldad personal son más triviales que terroríficos. En todos nosotros hay impulsos alimentados por un sentido de la injusticia. O sentimos que alguien nos ha hecho un daño imperdonable por el cual albergamos rencores y resentimientos. Cuando eres tratado injustamente o sufres un daño en lo personal, la emoción natural es la ira. Si esta ira no puede salir, se encona y crece en la sombra. Arremeter mientras la contienes resulta inútil. Esta ira conduce a un ciclo de violencia. La culpa puede hacerte sentir como una mala persona simplemente por tener un impulso o tener un pensamiento. Esto significa estar en un doble aprieto. Si arremetes y regresas el daño que recibiste, habrás hecho algo malo, pero si mantienes la ira dentro de ti, puedes sentirte igualmente mal. No obstante, la violencia puede domarse, descomponiéndola en fragmentos manejables. Las emociones negativas se alimentan de ciertos aspectos de la sombra que son totalmente manejables. La sombra es oscura, todos tenemos una sombra debido al contraste natural entre oscuridad y luz. La sombra es secreta, almacenamos impulsos y sentimientos que queremos mantener en privado. La sombra es peligrosa. Los sentimientos reprimidos tienen el poder de convencernos de que pueden matarnos o volvernos locos. La sombra está envuelta en el mito. Durante generaciones, las personas la han considerado guarida de dragones y monstruos. La sombra es irracional. Sus impulsos luchan contra la razón, son explosivos y obstinados. La sombra es primitiva. Es indigno de una persona civilizada explorar este ámbito. Apesta a osario, a prisión, a manicomio, a baño público. La negatividad recibe su poder del hecho de que se alimenta de todas estas características a la vez. Una maldad secreta, oscura, primitiva, irracional, poderosa y mítica es mucho menos convincente si la descompones en una característica a la vez. Pero este proceso de fragmentación del mal no resultará convincente mientras no lo apliques a ti mismo. Así que ya lo sabes. Recuerda, lo que no te gusta en otros, aprende a transformarlo en ti. Y recuerda, para el ser despierto, todo es un elemento
que puede ser usado para conocerse a sí mismo. Muchas gracias por escuchar.